de enero a junio de 2024, que esta vez nos trae el tema Contribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la democratización y democracia en el proceso electoral 2023-2024 en México. Esta publicación fue realizada en el marco del Fondo de Acompañamiento y Monitoreo de la Justicia Electoral 2024. En la mesa nos acompañan el doctor Juan Antonio Flores Vera, el doctor Manuel Quijano y el doctor Héctor Semístic Gamboa. Esta presentación de la revista en el contexto actual es sin duda relevante frente a la conclusión del largo proceso electoral 2023 y 2024. Hace unos días se dieron por concluidos todos los juicios de impugnaciones por el Tribunal Electoral, se validó la elección presidencial a la República y se entregó la constancia de mayoría a la primera presidenta electa en la historia de nuestro país. Estamos por conocer la integración final de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores y a unos días del inicio de la nueva legislatura en el Congreso, que iniciará el 1 de septiembre, con una agenda legislativa que sin duda ya está marcada. Estas elecciones nos han dejado lecciones nuevas, sin duda, pero nos han traído temas que son viejos temas que se han mantenido vigentes. Por ejemplo, podemos mencionar el tema de la intervención del presidente de la República en el proceso electoral. Podemos recordar que históricamente este tema ha permitido ir acotando su actuación en relación, por ejemplo, con la promoción personalizada o el uso de programas sociales. Otro de los temas que sin duda está a debate es el proceso de selección interna de los candidatos y las reglas de democracia interna de los partidos, que sin duda este proceso electoral nos dejó mucho que desear. Otro de los grandes temas a discusión ha sido el modelo de comunicación política, el papel de los grandes medios de comunicación y tenemos pendiente el análisis del papel de las conferencias matutinas de Mextel o Monextel. Pero también hay un tema que tenemos que analizar, que es la conformación de las autoridades, la conformación y la actuación de las autoridades electorales, tanto las autoridades administrativas como las jurisdiccionales. En el caso del tribunal, que es el tema que se presenta hoy, es cómo llegó a la definición del proceso electoral con tribunales incompletos, tanto del federal como las salas regionales y los tribunales estatales, con perfiles ideológicos a modo o con apoyo partidario, y también cuál fue el carácter de sus decisiones en la definición de los procesos. A todo esto tenemos que agregar también la voluntad de los actores políticos, por ejemplo de los partidos, para vulnerar o darle vuelta a la ley, tal es el caso de la paridad o de las acciones afirmativas. A todo esto tenemos que agregar también el enorme contexto de la violencia y pues todos estos temas nos plantean retos a nosotros como especialistas en ciencia política y veamos qué aportaciones nos tiene la revista y por supuesto los expertos. Vamos a dar el uso de la palabra al doctor Héctor Semístic Gamboa. Él es maestro y doctor en Ciencia Política por la UNAM. Ha impartido las asignaturas de Ciencia Política, Metodología para el Análisis Político Contemporáneo, Diseño de Proyectos, Investigación Política, Coyuntura y Prospectiva, entre otras. Entre algunas de sus publicaciones encontramos ¿Qué es la ciencia política?, de 2020, Análisis Político, Coyuntura y Prospectiva, de 2023, Nicolás Maquiavelo, Principios Políticos, de 2016, Wilfredo Pareto, Realismo Político y Ciencia Política, de 2008, y ha publicado Ciencia Política, Democracia, Instituciones, Análisis sobre Procesos Electorales Federales y Locales. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a Marisabel Hernández, quien participó en este proceso también y que ha publicado un artículo en la revista. Ahí está en la pantalla el título de la revista. Es ya el número 26. Si aquí hay alumnos de comunicación y de otras carreras, podrán ver con relevancia lo que significa tener una organización y mantenerla autónoma e independiente. Esto quiere decir muy bonito, pero mantener una asociación civil sin financiamiento es un asunto que verdaderamente contribuye a que los que participamos en ella hacemos un esfuerzo por tener una organización
y tener también un órgano de difusión que se ha logrado mantener desde el inicio ya hace algunos años. La revista Élites y Democracia, que su título es Revista de Ciencia Política y Comunicación, es una revista que se deriva de las actividades de la propia fundación. Se oye muy fuerte el nombre de fundación y ustedes pensarán que bueno, hay muchos tipos de fundaciones, ¿no? Fundaciones de empresarios, fundaciones de grandes corporaciones, y fundaciones también que tienen que ver con un carácter social, con un carácter y una vocación, particularmente en este caso, pues de contribuir al análisis y al estudio de la democracia. Un tema que está en debate en nuestro país, ustedes lo saben bien, un tema que se abrió con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el 2018 y con una propuesta discursiva llamada Cuarta Transformación, y que hemos visto que se ha traducido en acciones concretas en muchos sentidos, y uno de ellos es pues las reformas que han logrado aprobarse en el Congreso, otras que fueron detenidas o desechadas o impugnadas y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no aprobó, y otras que se encuentran en proceso después de las elecciones de este año, pues en la agenda legislativa, ¿no? Todos sabemos, o más o menos observamos lo que va sucediendo en el proceso político del país. Y la revista, que se titula Contribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la democratización y democracia en el proceso electoral 2023-2024 en México, trata justamente de hacer algunas aportaciones puntuales al desempeño del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Fundación Estado y Sociedad no es la primera vez que realiza observación electoral. La Fundación ha hecho ya contribuciones críticas, serias, que a veces han gustado y a veces no, a los distintos actores del proceso político, y no ahora. Estamos hablando pues, ya básicamente desde el 2009. En algunas ocasiones nos abocamos al estudio del desempeño del Instituto Nacional Electoral, ahora INE, y del papel de los consejeros electorales, del Consejo General de este instituto, ¿no? Hemos hecho trabajos muy importantes, y ustedes deben de entender esto, porque quizás alguno de ustedes haya sido observador electoral. Aún cuando somos académicos, egresados, algunos de esta facultad, o la mayoría, la camiseta de observador electoral no es solo ser académico. Y tampoco es oficialista esto. Tampoco piensen ustedes que se recibe un financiamiento o que hay atrás alguien que esté interesado en un partido en promover alguna posición o ideología política. Se los comento esto porque es muy importante. Cuando uno hace observación electoral tiene que ubicarse bien en que no es un artículo académico y tampoco es un documento oficial que vaya a apoyar a X partido. Tenemos que acercarnos, sí, como en la academia, como la ciencia, tenemos que acercarnos a la verdad. Tenemos que acercarnos con rigor metodológico, conceptual, al desempeño de los actores políticos. Y como decía María Isabel Hernández, actores políticos diversos y muy importantes, con un poder impresionante. Hemos visto parte de la transición o de la post-transición, aunque no se ha calificado así en México. Recuerden ustedes, una gran corriente del análisis político planteó que la transición se terminó en el 2000. Algunos nos oponíamos a esa posición,
pero se decía que con la alternancia ya, después de haber concluido los 71 años de gobierno del PRI y la llegada en alternancia de algún otro partido, se había terminado el proceso de transición. Es posible que esta corriente tenga razón, pero no voy a discutir ese punto, solo quiero contextualizarlo tal como lo ha dicho nuestra moderadora. Es importante ver qué ha sucedido después del 2000. ¿Qué sucedió en la elección de 2006? ¿Qué sucedió en la elección de 2012? ¿Y qué pasó con la del 2018? ¿No? Y ahora la de 2024, la de 2024. Tiene una maestría en investigación de operaciones por el Instituto Nacional de Investigaciones en Informática y Automática en Francia, un doctorado en Administración Pública por el INAP. Ha impartido las asignaturas de Seguridad Nacional, Ciencia Política, Inteligencia para la Seguridad Nacional, entre otras. Ha sido vicepresidente y director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del INAP, director general adjunto de la Academia Diplomática del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, titular de la Unidad de Ética Corporativa, Igualdad, Rendición de Cuentas de la CFE, y entre sus publicaciones encontramos Los Gabinetes en México 1821-2012, El Estado Supranacional y la Administración Pública en 2017, Antología de artículos sobre fiscalización, transparencia y rendición de cuentas de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados en 2015, 2016 y 2017, y recientemente el de las mujeres y los gabinetes en la Administración Pública Centralizada de 2020. Adelante. En primer lugar, agradezco y felicito al doctor Juan Antonio Flores Vera, presidente y editor general de la revista Élites y Democracia, por la oportuna y excelsa publicación del número 26 de dicha revista. Por supuesto, la presencia de mi entrañable amigo Héctor Samitis, compañero de lucha en defensa de la autonomía universitaria. Quiero decir, Isabel, que también fue secretario general de esta facultad. Nos tocaron muchas defensas de la universidad y de la facultad. Y por supuesto, me congraturo de que nos acompañe la profesora Isabel Hernández, coordinadora de la presentación. De siempre, el título de la revista me ha parecido atractivo, dada la dualidad élites y democracia, un binomio que induce a un estado de alerta debido a que se trata de una relación dialéctica que despliega curiosidad pericial debido a sendos conceptos de un placer analítico por nuestra vocación política. Léase, es una revista de incesantes encuentros y desencuentros, así como de convergencias y divergencias que entre epifanías y diálogos se nos expone la eterna lucha entre el poder y la resistencia. Por lo anterior, una revista de análisis político siempre es un carnaval de regocijos, revueltas y convivencias de la reconexión infinita entre la teoría y la práctica. De ahí que todas y todos quienes escribimos en Élites y Democracia gozamos invariablemente la socialización extática de sentirnos libres, repito, de sentirnos libres de plasmar nuestras ideas. En este número excepcional, y eso hay que señalarlo cuanto antes, Juan Antonio Vera le dio un giro temático muy interesante. Yo estaba escribiendo por ahí de mayo mi artículo para la revista, cuando a principios de junio me habló, cuates, ¿no? Así que me dice: Manuel, me apena mucho esta llamada. Dime, Juan Antonio, esta vez sí te pido, pero no me lo tomes como una línea ni como una imposición, porque Juan Antonio es políticamente correcto, quiero hacerlo ver, que sí escriba sobre un tema específico, sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me apena, Manuel, pero sí quisiera que esta vez fuera ese tu tema. Y me gustó mucho su tono de voz. Digo, si hubiera estado frente a mí, se hubiera puesto rojo, seguramente estaba rojo. Pero dije, sí, de acuerdo, porque para eso somos los amigos, ¿eh? Cuando un amigo te pide algo así,
Por lo tanto, hoy la revista tiene como título, y esto es importante, hoy sí tiene un título seleccionado: Contribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la democratización y democracia en el proceso electoral 2023-2024 en México. A partir de ahí, algunos ensayistas publicamos con títulos burladores de originalidad y propusimos elementos para el análisis del tribunal. El propio Juan Antonio lo planteó con dos preguntas magnéticas: cómo entrar a la democratización y cómo quitar los anclajes. Y lo hizo y lo volvió a hacer el día de hoy, porque en la ciencia y en las ciencias sociales las preguntas son más importantes que las respuestas. Por su parte, Héctor Samitis Gamboa intituló su ensayo, ahí sí, derecho, muy al estilo de Héctor, de frente, honesto, con la cara al sol. Y llamó contexto en el que actuó, todavía no acaba de actuar, pero así tuvo que titular esto, el Tribunal Electoral en el proceso electoral 2023-2024, del cual en voz del autor escuchamos el contexto y su punto de vista crítico y nítido acerca de los desafíos democráticos que hoy vuelve a enfrentar México. En lo personal, titulé a mi trabajo ¿Quién cuida el Estado del Estado? Es decir, si el tema es el tribunal y la pregunta es ¿quién cuida el Estado del Estado? La respuesta es obvia, el Estado, pero ahora sí, ¿qué Estado? Y entonces, mi intención es hacer ver la importancia de las instituciones y de la vida institucional. Parece que nos oscilamos Héctor y yo, pero por aquí lo tengo escrito. La importancia de las instituciones y de la vida institucional, pues las organizaciones, sobre todo las electorales, son fundamentales en una nación democrática, entre las que debe destacar el Tribunal Electoral. Si yo me pregunto quién cuida el Estado del Estado en materia democrática y en procesos electorales, pues ese bicéfalo que a veces pareciera más la Pollo Chautre, pero el INE y el tribunal, la falda de serpiente. Y entonces el tribunal, y a mí el elemento tribunal me lleva al concepto de justicia. Como ustedes bien saben, los griegos acostumbraban a representar a la justicia como una mujer, ¿correcto? ¿Correcto? Sí. Y entonces, en una mano la báscula, en otra la espada y con los ojos vendados. Eso me lleva a 6 preguntas. Las primeras 3 son: ¿quién la vendó? ¿Por qué la vendó? ¿Y para qué la vendó? Las segundas 3 preguntas acerca de la justicia serían: ¿ella se autovendó? ¿Por qué se autovendó? ¿Y para qué se autovendó? Pero falta un elemento: la venda, la espada, la balanza. ¿Qué me falta? 1 o 2 senos al aire, porque los griegos consideraban ante todo que la justicia es vida, y para dar vida se amamanta. Ese es el concepto griego de la justicia. Y la prótesis o espada no es consubstancial a la mujer, se la tenemos que dar para que en un momento dado castigue, pero no es consubstancial a la justicia. La idea de la justicia es amamantar y dar vida. Este concepto es muy importante porque cuando me pide Juan Antonio hablar del tribunal, pues yo pienso en la vida, no en la venganza. La justicia no es venganza, es vida. Y tan es así que el buen Platón nos va a plantear en sus famosos diálogos: seamos justos incluso con los injustos. Y transitamos del pensamiento salvaje, de Lévi-Strauss, que lo plantea muy bien, a la idea de la justicia, incluso siendo justo con los injustos. Y esta es la institución que yo espero del tribunal. Y esa es
Revelación que ser justo, incluso con los injustos, tiene que ver con ser justo con el pensamiento democrático. Porque el pensamiento democrático es el pensamiento de avanzada y no la idiota ley de Hammurabi del ojo por ojo, diente por diente. Eso significa justicia, eso significa democracia. Entonces, la revista que hoy presentamos tiene otros artículos, también lo quiero decir, que versan sobre otros temas, pues hablamos de una publicación incluyente, abierta a las ideas, rica en imaginación, con ecos constructivos y luminosos sobre la importancia política, erudita, artística del entramado, exégesis, paradojas y apologías acerca del conocimiento, nociones y percepciones del poder, su uso y su abuso. Yo andaba en búsqueda, así como personaje de Andelo, de quién me quería publicar o quién me podía publicar mi artículo, Shakespeare y el poder, y fue para acá. Esto lo quiero decir para que se vea que la revista es amplia y no solo es focalizada al tema de la política y la comunicación, y en su caso también la administración pública. Así, el número 26 que hoy presentamos contiene además el exceso artículo editorial de Francisco Jiménez Ruiz, que lástima no está aquí hoy, que siembra, déjenme decirlo, él no lo dice, lo digo yo, inquietantes dudas acerca del porvenir, así como de un nuevo posible régimen y los grandes retos que en todas las áreas de la vida nacional enfrentará el próximo gobierno y que ya vertieron sobre la mesa Juan Antonio y Héctor. Por lo anterior, quien tenga la revista en sus manos electrónicamente tiene la oportunidad de escoger 23 ensayos que le permitirán salir del monólogo, ya lo dijo Héctor, pero yo lo califico, aquí está escrito, del monólogo destructivo y unidimensional. En otras palabras, élites y democracia es un afanoso encuentro plural, jocoso inclusive, que reivindica tesis, síntesis y antítesis, y sobre todo es un espacio generoso, abierto y cultural de ingeniosas reflexiones acerca del mundo de las ideas políticas. Muchas gracias. Antonio Flores Vera, él es maestro y doctor en ciencia política, presidente de la Fundación Estado y Sociedad AC, ha impartido las asignaturas de opinión pública y propaganda, introducción al pensamiento social y político moderno, partidos políticos en México, entre otras. Es autor de 14 libros. Entre sus publicaciones se encuentran una larga trayectoria de productos en relación con el ejercicio de observación electoral. Por ejemplo, la actuación de los consejeros electorales del IFE en el año 2000, entrada a la democracia y salir del autoritarismo en 2012, financiamiento, fiscalización y rendición de cuentas en campañas en 2015, las medidas cautelares en el proceso electoral 2014-2015, su importancia jurídica y de estrategia política, el modelo de justicia electoral en México, también en 2015, así como de otras publicaciones. Sistema de evaluación en el sector público federal en 2018, educación para una nueva ciudadanía en 2020. Y actualmente es editor de la revista Élites y Democracia. Es una revista que incluye temas de ciencia política y social, incluye siempre algún estudioso de la filosofía política, por lo menos uno o dos, y después los investigadores que son personalidades que tienen líneas de investigación, y obviamente es una constante la actividad de investigación que están realizando. A veces metemos a alguna personalidad que nos manda su material y que nos parece interesante. Hoy, por ejemplo, metimos algo relacionado con régimen político y también incorporamos a un distinguido profesor que está trabajando algo sobre la excepcionalidad de la política, Cancino,
Hay una investigadora que con mucha frecuencia nos manda sus trabajos, que es la profesora Fabia Freidenberger, y que también tiene una línea de investigación que está desarrollando. Va a empezar a trabajar algo sobre esta idea de la educación de la ciudadanía con la necesidad de que sean estos argumentos, estos análisis, estos conceptos conocidos desde edades, digamos, de niñez o de preescolar y escolar básico, porque ahí es donde está el tema de poder avanzar en la democracia y en la democratización. Después tenemos un apartado para los jóvenes que están trabajando en ciencias políticas y sociales. Publicamos sus ensayos de tal manera que sientan ese incentivo de que pueden desarrollarse en el área de ciencia política y social de manera seria, respetable, y que pueden aportar con reflexiones desde el principio de sus estudios, o pueden ser de primer semestre, de segundo, de octavo. Bueno, dicho esto, nosotros ahora incorporamos a este número el tema de las contribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la democracia. Y ahí tenemos un problema muy complejo, porque resulta que los magistrados no sienten que ellos sean los que deban contribuir a la democracia y a la democratización del país. Y esto tiene que ver con una aceptación de que en México no hay democracia, no existe un trabajo constante de democratización. Y la pregunta consecuente es: ¿quién, qué institución, quién ve qué tanto estamos avanzando en democracia o qué tanto estamos retrocediendo? Y este es el tema. El magistrado de la Mata acaba de presentar un libro, y entonces él reflexionaba que los magistrados no deben de contribuir a la democracia ni a la democratización. Eso que le haga Morena, porque Morena ya tiene el poder para hacer, decía, ¿no? De alguna manera tiene razón, no razón, pero su reflexión nos llama la atención, porque la pregunta es profunda. ¿Quién se preocupa por la democracia? Tenemos dos grupos que nos gobiernan, ¿no? Uno, pues, el de la Cuarta Transformación, y la primera preocupación y única es seguir en la Cuarta Transformación. Y los otros que están fuera y que estuvieron en el poder y que pretenden volver y que se tratan de reacomodar, de organizar para intentar que en las oportunidades de procesos electorales ellos regresen al poder. Pero estamos estancados. Ahí nos encontramos. Ni la Cuarta teme por la democracia, por la democratización, y los que estaban anteriormente tampoco quieren regresar al poder. Nosotros pensamos que el órgano que debe de atender y que debe hacer estos estudios acerca de a dónde va el país en términos de democracia y democratización debe ser el tribunal. Ahora, el tribunal contribuye en buena medida a la estabilidad del país, porque ustedes acaban de observar ahorita que calificó la elección de Claudia Sheinbaum, presidente de la República, y eso no la estabilidad. Y hay ejemplos que relativamente les indican que a lo mejor no está
tan avanzados como podemos estar aquí en México, no funcionan sus organismos, o por lo menos no son totalmente reconocidos, o bien muestran una radicalización más amplia, más intensa, entre estos grupos que se disputan el poder y que es natural de la política, ¿no? Entonces, Venezuela, pero que también Venezuela, México, mostró el factor norteamericano, que ha sido un factor que nos ha acompañado siempre en los procesos electorales, en los esfuerzos que se han hecho para instaurar la democracia. Entonces, en ese sentido nos encontramos ahí con muchos problemas que observamos, apreciamos, analizamos en este proceso electoral. Y el que más nos llamó la atención y que se nos presentó con mayor frecuencia fue el de actos anticipados de campaña. Yo deduzco que los actos anticipados de campaña es la expresión actual del fraude electoral. ¿Cómo se hacía el fraude electoral? A lo mejor ustedes no conocieron el ratón loco, que era un método para robarse el voto, o el robo de actas para publicarlas durante la noche, ¿no? O la compra de representantes de casilla para que llevaran las actas a alguien que estaba comprando las actas. Y después las encontrábamos, decía yo ayer en Puebla, en los estacionamientos, ahí los tiraban. Pero esos actos de fraude, que aparentemente ahora ya no los vimos, se hacían para imponer a las personas, a las oligarquías, que siguen siendo las mismas después de mucho tiempo. Pues ahora idearon otro método, porque cada que vea una elección se ideaba un método para robarse la elección. Y entonces ahora idearon otro. ¿Y cuál es? El acto anticipado de campaña. Porque ahí se imponen a los candidatos. Y ahí es donde se concentran las mismas oligarquías que están en el poder hace mucho tiempo para refrendar su posición en el poder. Y así se hizo. Entonces, este es un tema que quien lo ve, ya se calificó la elección, ya está Sheinbaum en el poder y además tienen todo el poder, como decía Molotov, ¿no? Todo el poder. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el poder? Un sistema de partido único, un sistema de partido que podríamos denominar Partido Comunista Mexicano. Y va a funcionar igual que los sistemas comunistas en el mundo, tienen todo el poder para hacerlo. Pero para que quieren imponer, van a convertir a este país al socialismo, al comunismo. No. Van a ser socialdemócratas, pues a lo mejor ahí se pueden acercar, ni a la democracia cristiana. Pero ¿para qué quieren el poder? Eso es lo que se pregunta. ¿Qué van a hacer con todo ese poder? Va a haber un poder tan consolidado que podríamos hablar de maximato. Si se acuerdan ustedes del maximato, Elías Calles puso a 3 presidentes. Va a ser ese momento. Coparmex está manifestando su inconformidad porque siente que las cosas pueden cambiar mucho para los empresarios. Hay un modelo empresarial de democracia. Entonces, todas estas cosas se tienen que analizar para hacérselas llegar al Congreso. El Congreso no lo va a hacer. Pero el Congreso está pensando cómo, son partidos, cómo van a acrecentar el poder. Eso es lo que andan pensando, pero no en la democracia.
no en cómo presentar la democratización, no en cómo perfeccionar la representación y la representatividad y los procesos para construir la representatividad. Entonces nosotros pensamos que el tribunal lo debe de hacer. Debe estudiar esos elementos que no estudia ninguna institución, de cómo proseguir o cómo consolidar los procesos de democratización de tal manera que se vuelvan una normalidad en la vida cotidiana de la nación, porque eso es lo que debemos de aspirar, pero debemos construirlo, y no que sean las élites o las oligarquías, ¿no?, que solamente están poniendo parientes, amigos en las candidaturas y siguen el mismo modelo de que ellos sigan el vértice de las estructuras de poder. Entonces, ante esa ausencia, es el tribunal el que debe hacer. Además, ¿qué vamos a hacer ahora que vamos a tener un partido comunista en el poder? Estudiarlo y analizar. ¿Me explico? Entonces, un poquito estudiamos esos elementos, otros, el factor de las oligarquías y su relación con el nepotismo. El presidente tiene un sustento familiar alrededor de él, porque tiene que confiarle a alguien, todos son familiares, ¿no? Batres, Pablo Gómez, Ana Luisa, la secretaria de Gobernación, bueno, sí, y nosotros también, y entonces nos vamos a la selección de candidatos y está lleno de nepotismo. Ese es un modelo democrático. Pero vamos a analizar. Nosotros pensamos que eso debe hacer el tribunal. ¿Qué resuelve el tribunal? Pues ahorita se van a conformar, por ejemplo, bueno, primero fue la calificación, después de la presidenta. Y ahorita ya estamos en el tema de la composición del Congreso. Y ahí hay también cuestionamientos. Van a presentar incluso un recurso, porque ya se dio a conocer la resolución preliminar, y van a presentar un recurso de inconformidad y nos vamos a ir hasta el último día de agosto, porque el día primero tiene que tener posición del nuevo Congreso. Pero no va a haber grandes modificaciones, es ahí donde ayuda el tribunal a la estabilidad del país. Y hay todo un tema ahí, ¿no? Esa es su función nada más. ¿No? El magistrado de la Mata decía, no, pues yo no debo preocupar por la democratización, son otros actores cuáles. Entonces ese es un poco, en líneas generales, reflexionamos en este artículo y en el informe general que estamos integrando. Y bueno, creo que ojalá y esto les llame la atención y les entre la motivación para que sus estudios y sus investigaciones esta cuestión esté presente. Ustedes van a construir todo lo que viene en el andamiaje institucional del país. Muchas gracias.